Muy bien, estimados estudiantes, vamos a comenzar a desarrollar esta clase en donde vamos a trabajar sobre los contenidos de la unidad 1 de nuestra materia, Psicología Laboral, eh, en la Tecnicatura de Recursos Humanos. Bien, la idea es, introducir el concepto de la materia, de psicología laboral, y luego ir desarrollando algunos temas de la primera unidad para que puedan acompañar la lectura del material a partir de estas clases. Eh, Vamos a comenzar entonces hablando del concepto de psicología laboral. Y yo les he seleccionado dos definiciones, dos conceptos, que ustedes también los van a encontrar en el material de estudio. Uno es de Arnold de 2012 y otro es de Alcover de 2004. ¿Sí? Son conceptos dentro de todo, si se quiere, actualizados. El primero, el concepto que yo les traigo de Arnold, dice que la psicología del trabajo se ocupa de todos los aspectos del comportamiento, los pensamientos, los sentimientos y las experiencias humanos referidos al trabajo. Es una definición bastante genérica, bastante amplia, en donde plantea como objeto de estudio de la psicología del trabajo, de la psicología laboral, plantea el objeto de estudio como el comportamiento y los sentimientos, los pensamientos y las experiencias del individuo en relación al trabajo o dentro del ámbito del trabajo, ¿sí? Es decir, comportamiento por un lado y fenómenos internos por otro. ¿A qué me refiero con fenómenos internos? Los pensamientos, los sentimientos, las experiencias de las personas vinculadas al ámbito del trabajo. Es decir, dos cuestiones, ¿sí? Dos cuestiones que son objeto de estudio de la psicología del trabajo. Otra definición, en este caso de Alcover, nos dice que se puede definir la psicología del trabajo como una ciencia básica y aplicada, cuyo objeto de estudio es la conducta y la experiencia laboral, en el triple plano, personal, interpersonal y organizacional social. Esta definición es similar a la anterior, nada más que la amplía, ¿sí? Y va a agregar algunos elementos para entender este concepto. En primer lugar, dice que es una ciencia básica y aplicada. ¿Qué quiere decir que sea una ciencia básica? Básica es porque define o explica algún fenómeno de la realidad. ¿Y qué fenómeno explica? La adaptación psicológica del ser humano al trabajo y las consecuencias psicológicas que trae el trabajo para el ser humano. Es decir, lo que estudia o lo que trata de explicar es el fenómeno del trabajo desde una perspectiva psicológica, ¿sí? Y a partir de ahí va a generar conocimientos, va a generar teorías, va a generar explicaciones. Es por eso que se dice que es una ciencia básica. ¿Por qué básica? Porque aporta contenido, aporta conocimiento, aporta información, aporta explicaciones acerca de cómo ocurre el fenómeno del trabajo y cuáles son sus efectos a nivel personal, a nivel psicológico, y cuáles son los aportes tal vez que hace el individuo al fenómeno del trabajo desde su propia psicología también, ¿sí? ¿Y por qué dice que es una ciencia aplicada? Porque no solamente se va a quedar con la explicación de la realidad, no solamente se va a conformar con explicar por qué o cómo ocurre o cuáles son los efectos del trabajo en el individuo, sino que además va a diseñar instrumentos de aplicación concreta para transformar la realidad, es decir, a partir de la investigación o a partir de los aportes teóricos que puede hacer la psicología del trabajo, a partir de esos aportes se pueden generar estrategias, técnicas, instrumentos
métodos para mejorar alguna realidad o para transformar alguna realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la psicología laboral explica cómo funciona la motivación en el ámbito laboral, cómo o cuáles son los factores motivacionales que influyen en una persona al momento de desempeñar alguna actividad laboral. Si nos explica eso, también nos puede aportar alguna estrategia acerca de cómo, por ejemplo, podemos nosotros desde el lugar concreto de nuestro trabajo incentivar o estimular la motivación de las personas, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a tener un aporte teórico, sino también un aporte práctico, ¿sí? Y dice que el objeto de estudio, al igual que en la definición anterior, es la conducta de la persona y la experiencia laboral. Es decir, lo que hace el ser humano cuando trabaja y todo lo que pasa dentro del ser humano cuando trabaja. Es decir, su experiencia personal. Es decir, qué habilidades pone en juego, qué sentimientos experimenta, qué experiencias va incorporando, qué conocimientos va desarrollando. Tiene que ver con cómo uno a nivel interno también va procesando la realidad del trabajo, ¿sí? En un triple plano, dice, no solamente lo vamos a analizar en el plano interno, es decir, qué pasa a nivel del individuo, en su psiquismo cuando trabaja, es decir, qué habilidades pone en juego, qué siente, qué piensa, cómo experimenta esa realidad, sino que también lo vamos a vincular o lo vamos a entender en función de la relación que establece ese individuo con otros protagonistas también del ámbito laboral, sus propios compañeros, sus empleadores, clientes, proveedores, su propia familia también. Y también lo vamos a vincular en un tercer plano, lo vamos a analizar en un tercer plano, que es el organizacional social, es decir, el trabajo no solamente es una actividad individual, sino que es una actividad que se inserta dentro de una realidad mucho más amplia, que es la realidad social, y que incluso tienen una mutua influencia, es decir, el trabajo influye sobre la realidad social y la realidad social también influye sobre el trabajo, ¿no es cierto? Entonces hay condiciones más generales de organización social, económica, política, que tienen su efecto en el mundo del trabajo y tienen su efecto en el trabajo de cada una de las personas, ¿sí? Bien, pasando a un desarrollo, ¿sí?, un poco más detallado, podemos decir que los ámbitos de aplicación de la psicología laboral muchas veces se relacionan, se vinculan, se parecen eh, a los ámbitos de aplicación que tienen ustedes como técnicos en recursos humanos, en gestión de recursos humanos. No se olviden que el espacio, la profesión o, digamos, el ámbito del conocimiento de la gestión de recursos humanos, si se quiere, tiene un inicio no hace muchos años, es decir, es bastante nueva la profesión en sí, ¿sí? Y antes de que exista la carrera o la profesión de la gestión de recursos humanos, como profesión independiente, antes de que exista, era la psicología laboral la que ocupaba ese lugar, ¿sí? Es decir, podríamos decir que la psicología laboral es el antecedente más directo que tienen de su carrera, de la carrera de Tecnicatura en Recursos Humanos. Ahora existe todo un ámbito especializado y de alguna manera los técnicos en recursos humanos han ido desplazando a los psicólogos laborales porque, bueno, tiene una formación más específica, ¿no es cierto?, y mucho más integral. En cambio, el psicólogo laboral tenía tal vez una función más orientada hacia la clínica aplicada dentro del ámbito del trabajo. Entonces, algunos de los ámbitos de aplicación de la psicología laboral tienen puntos en común con los ámbitos en los que ustedes se desarrollan, ¿sí? Tal vez algunos sean más distintos que otros. Pero bueno, vamos a detallar los que considera el autor Arnold en la bibliografía que ustedes tienen a disposición. Bien, el primer ámbito de aplicación tiene que ver con la selección de personal y la asesoría
Sí, y ahí en este punto me gustaría aclarar que en cuanto a la selección de personal, muchas veces el psicólogo laboral ahora está circunscripto a un espacio bastante reducido que tiene que ver con la evaluación, ¿no es cierto?, de las competencias, de las cualidades psicológicas de las personas al momento o para ingresar a trabajar, lo que comúnmente se denomina psicotécnico, ¿sí? Generalmente todos los otros procesos de la selección de personal los realiza el área de recursos humanos y lo que tiene que ver con la evaluación psicotécnica, el área de psicología laboral. Capacitación y desarrollo tiene que ver con la generación de oportunidades de desarrollo para las personas a través de la capacitación, evaluación de desempeño y desarrollo de carrera, desarrollo y cambios organizacionales, interacción hombre-máquina, asesoría y desarrollo personal, diseño de ambientes de trabajo, salud y seguridad, relaciones con los empleados y motivación de estos. Bueno, serían algunos de los ámbitos de aplicación de la psicología laboral. Si ustedes los analizan y los visualizan, se van a dar cuenta de que están muy emparentados con los ámbitos en donde ustedes se desarrollan o se van a desarrollar en el futuro, ¿sí? Tal vez el punto número 6, donde dice asesoría y desarrollo personal, que tiene que ver con técnicas para escuchar y aconsejar en cuanto a temas relacionados con el trabajo y la carrera, asesoría y análisis de los intereses y aspiraciones de la carrera de los individuos, sea un ámbito más propicio para la psicología. Igual de todos modos, hoy en día existen otros desarrollos teóricos, profesionales, otros conocimientos, otros contenidos y otros ámbitos del saber que se ocupan de esto, ¿no es cierto?, de la asesoría y desarrollo personal y que reciben el nombre de coaching, ¿sí? Lo van a escuchar, lo habrán escuchado seguramente, que hoy está ganando bastante terreno el coaching y tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, el desarrollo de las personas a partir del asesoramiento en cuestiones muy puntuales, ¿no es cierto? El coaching se puede emplear para todo, no solamente para lo que es el crecimiento a nivel personal, sino también a nivel laboral, a nivel profesional, como así también puede aplicarse para determinadas cuestiones puntuales, ¿no es cierto? Hay gente que recibe entrenamiento y coacheo en habilidades gerenciales, por ejemplo, o en oratoria, o en pensamiento estratégico, es decir, se aplica para determinadas cuestiones puntuales. En todo lo demás, el psicólogo laboral puede intervenir, ya sea asesorando, generando estrategias, generando metodologías, instrumentos, aportando de su conocimiento para lo que tiene que ver con la explicación de determinados fenómenos, como así también con la aplicación de determinadas estrategias, ¿no es cierto?, para, en definitiva, mejorar el rendimiento de las personas, mejorar su satisfacción dentro del ámbito laboral, aportar a su desarrollo, y también, por qué no decirlo, generar mejores condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Es importante que pensemos en el trabajo como un fenómeno psicosocial. ¿A qué nos referimos con esto? A que el trabajo no es solamente un fenómeno económico, es decir, no es solamente una actividad que hace una persona para esperar una retribución económica. Es una idea bastante simple del trabajo si lo consideramos por ese lado, o si lo consideramos de esa manera. El trabajo como actividad es una realidad mucho más amplia, que adquiere múltiples facetas y que de alguna manera implica una mutua influencia de factores psicológicos y sociales. Es por eso que lo consideramos como un fenómeno psicosocial. No podemos desprender el trabajo de lo que pasa dentro del individuo como lo que pasa dentro de la sociedad en su conjunto. Lo vamos a desplegar en el próximo video.